Hola a todos y bienvenidos. En los videos pasados nosotros vimos algunas aplicaciones de las series de Maclaurin. Entonces, siguiendo con este tipo de ideas, me gustaría empezar este video hablando acerca de aplicaciones de los polinomios de Taylor. En este video se exploran dos tipos de aplicaciones de los polinomios de Taylor. Primero, se examina cómo se usan para aproximar funciones. A los científicos de la computación les gusta, de hecho lo aplican, porque las polinomiales, que son las aproximaciones por medio de polinomios de funciones, son las más sencillas de las funciones. Y aparte los polinomios tienen propiedades bonitas, tienen propiedades interesantes. Bien, luego investigamos cómo los físicos y los ingenieros, de hecho también los matemáticos, los usan en campos como la relatividad, la óptica, radiación de cuerpos negros, dipolos eléctricos, eh, la velocidad de las ondas en el agua, por ejemplo, la construcción de carreteras en el desierto. Y bueno, en matemáticas también se utilizan para resolver otros problemas de matemáticas, tales como ecuaciones diferenciales, representación de funciones especiales, etcétera, etcétera. Las aplicaciones son muchísimas, así que esto es un tema que es bastante importante en el campo de las matemáticas, la física y la ingeniería. Entonces, empecemos por la aproximación de funciones mediante polinomios, hecho el cual nosotros anteriormente hemos llamado polinomiales y bueno, nosotros los hemos llamado, los hemos representado por medio de una letra t sub n. Entonces, vamos a suponer que f es igual a la suma de su serie de Taylor en cierto punto a. Esto quiere decir que f de x es igual a la suma desde n igual con 0 hasta infinito de la suma de la enésima derivada de la función evaluada en a entre n factorial por x menos a elevado a la n. En videos anteriores se introdujo la notación t sub n para la enésima suma parcial de esta serie y se le llamó polinomio de Taylor de enésimo grado de f en a, o también polinomial. Entonces, vamos a tener que t sub n de x es la suma desde igual con 0 hasta n de la iésima derivada de la función evaluada en a entre i factorial por x menos a elevado a la i. Esto es igual a, por supuesto, f evaluada en a más la derivada evaluada en a entre 1 factorial por x menos a, tomando la convención de que x menos a a la 0 en estos casos va a ser igual con 1. Aquí lo vamos a sumar por la doble derivada de f evaluada en a entre 2 factorial por x menos a al cuadrado y así sucesivamente, donde el enésimo, es decir, el último término es la enésima derivada evaluada en a entre n factorial por x menos a elevado a la n. Puesto que f es la suma de su serie de Taylor, sabemos que t sub n de x tiende a f cuando n tiende a infinito. Y de este modo, t sub n se puede usar como una aproximación de f a una aproximación de f tal que pues, f de x es aproximadamente la polinomial de orden n de x. Observe que el polinomio de primer grado, ¿sí? Este es de hecho, nos va a resultar familiar. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es t1 de x es igual a f de a más f' de a por x menos a. Esta fórmula se vio en cálculo diferencial como una aproximación lineal. ¿Sí? Esto es lo mismo que la linearización de f en a que estudiamos anteriormente. Y de hecho, cuando se resuelve la ecuación diferencial, por ejemplo, del péndulo, se hace una linearización. En lugar de escribir seno de x, se hace la linearización de la función seno alrededor de 0. Entonces, en lugar de escribir seno de x en la ecuación diferencial, se escribe 1. Y esto, por supuesto, simplifica muchísimo la ecuación diferencial. O sea, ya vimos que, esto se ve en el curso de física, pero empiezan a notarse las ventajas de estas representaciones. Note también que t sub 1 y su derivada también tienen los mismos valores en a que f y f'.
En general, se puede demostrar que las derivadas de t sub n en A concuerdan con las de f hasta las derivadas de orden n. Inclusive tenemos lo siguiente, nosotros podemos ver en el siguiente gráfico, tenemos aquí la coordenada x y la coordenada y, tenemos en color rosa de tipo magenta a la x, y nosotros tenemos la aproximación de orden 1, la polinomial 1, que es la linearización de la exponencial en 0. Nosotros también tenemos aquí en color verde la polinomial de orden 2, que bueno, se parece más a e a la x, y también tenemos la polinomial en color azul de esta función, de la función en magenta. Entonces, conforme vamos aumentando el grado de esta aproximación polinomial, por supuesto, mejor es la aproximación de la función alrededor del punto del cual se está aproximando. Bien, entonces, con el fin de ilustrar estas ideas, veamos una vez más estas gráficas de y igual a e a la x y sus primeros polinomios de Taylor, como lo acabamos de ver en la figura superior. En el caso de la gráfica t sub 1, es la recta tangente, la linearización a y igual a e a la x en el intervalo desde 0 hasta 1. ¿Sí? Esta recta tangente es la mejor aproximación lineal a e a la x, cerca del punto 0,1. ¿Sí? Entonces, y de hecho aquí creo que, aquí me refiero al punto 0 en las coordenadas x y 1 en las coordenadas y. La gráfica de t sub 2 es la parábola y igual a 1 más x al cuadrado entre 2. ¿Sí? Y la gráfica de t sub 3 es la curva cúbica y igual a 1 más x al cuadrado entre 2 más x al cubo entre 6, que es el ajuste más cercano a la curva exponencial y igual a la x que t sub 2. ¿Sí? Entonces, el siguiente polinomio de Taylor, t sub 4, sería una aproximación mejor, y así sucesivamente. Entonces, si nosotros hablamos de manera numérica, entonces podemos, entre más grado tengamos en este polinomio de Taylor, mejor es la aproximación, pero mayor cantidad de memoria va a consumir todos estos datos, ¿no? Muy bien, entonces nosotros tenemos aquí tenemos x igual a 0.2 y x igual a 3.0. Y fíjense, nosotros evaluamos los polinomios de Taylor de estos órdenes 2, 4, 6, 8 y 10 en estos puntos, y por supuesto el valor exacto que se quiere alcanzar. Fíjense que aquí coincide únicamente en dos decimales para t sub 2, coincide en 1, 2, 3, 4, 5 decimales para el polinomio de orden 4, mientras que en x igual a 3.0 va a coincidir, de hecho, con ningún decimal, ni siquiera coincide con el 20, es malo, y esto se debe a que estamos más lejanos del punto 0. Pero mientras que el polinomio de orden 10 ya coincide con todos los decimales que mostramos aquí, de hecho, a partir del 6 ya todos los decimales coinciden con esta aproximación de la exponencial en 0.2, pero es más difícil alcanzar una buena precisión alejándonos de 0, del origen. Sí, de hecho, aquí en t sub 10 alcanzamos 20.07, lo cual coincide únicamente con un decimal a la exponencial evaluada en 3.0. ¿Sí? Entonces, los valores de la tabla proporcionan una demostración numérica de la convergencia de los polinomios de Taylor t sub n a la función y igual e a la x. Vemos que cuando x es igual a 0.2, la convergencia es muy rápida, pero cuando x es igual a 3, es un poco más lenta. De hecho, entre más lejos esté x de 0, es un poco más lenta la convergencia de t sub n de x a e a la x. Cuando usamos un polinomio de Taylor t sub n para aproximar una función f, debemos preguntarnos qué tan buena es una aproximación, qué tan grande debemos de tomar n con objeto de que alcance una precisión deseada. Y bueno, para responder estas preguntas es necesario que examinemos el valor absoluto del residuo. Entonces, el residuo de orden n es simplemente la función
el valor, bueno, el valor absoluto del residuo de orden n es simplemente el valor absoluto de la función menos el polinomio, la aproximación del polinomio de Taylor de orden n en su valor absoluto. Entonces hay tres métodos posibles para estimar el tamaño del error. Número 1, si cuenta con una calculadora que trace gráficas o una computadora, una tablet, un dispositivo móvil, lo podemos usar para graficar el valor absoluto del residuo de orden n y de ahí estimar el error por medio de la gráfica. Si sucede que la serie es alternante, podemos aplicar el teorema de estimación de la serie alternante. En todos los casos podemos aplicar la desigualdad de Taylor, bueno, la cual establece que si la derivada de orden n más 1, el valor absoluto de la n más 1 derivada de x es menor que m mayúscula, entonces el valor absoluto del residuo de enésimo orden va a ser menor o igual que m entre n más 1 factorial por el valor absoluto de x menos a elevado a la n más 1. ¿Sí? Entonces, aquí sobró esta letra F. Permítame ver si me permite eliminarla para evitar confusiones. Entonces, aquí está. Veamos el siguiente ejemplo. Obtenga una aproximación de la función f de x igual a la raíz cúbica de x por medio del polinomio de Taylor de grado 2 en a igual con 8. Entonces, para dar respuesta a este ejemplo, calculamos las primeras tres derivadas de la función y las evaluamos en a igual con 8. Entonces, nosotros tenemos la función original, la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada y posteriormente evaluamos tanto la función original como sus derivadas en 8. Con lo cual obtenemos 2, un doceavo menos 1 entre 144 y 5 entre 3456. En estos términos, el polinomio de Taylor de segundo grado es de la siguiente manera. Entonces vamos a tener que T2 de x es igual a f de 8 más f' evaluada en 8 entre 1 factorial por x menos 8 más la doble derivada evaluada en 8 entre 2 factorial por x menos 8 al cuadrado. ¿Sí? Tenemos 1, 2, 3 elementos y es de segundo grado. Esto es igual a 2 más un doceavo de x menos 8 menos 1 entre 288 por x menos 8 elevado al cuadrado. Entonces, la aproximación deseada es la siguiente. Tenemos que la raíz cúbica de x es aproximadamente este polinomio de Taylor de orden 2, el cual, como acabamos de decir, es 2 más 1 entre 12 por x menos 8 menos 1 entre 288 por x menos 8 elevado al cuadrado. Bien, entonces el siguiente ejemplo está relacionado con el ejemplo que acabamos de resolver. Y la pregunta es, ¿qué tan exacta es la aproximación del polinomio de Taylor del ejemplo pasado cuando x está entre 7 y 9? Entonces, la respuesta es la siguiente. La serie de Taylor no es alternante cuando x es menor que 8. De modo que no podemos aplicar el teorema el teorema de estimación de la serie alternante en este ejemplo. Pero podemos usar la desigualdad de Taylor con n igual con 2 y a igual con 8. Entonces tenemos que el valor absoluto de este residuo de orden 2 va a ser menor o igual a m mayúscula entre 3 factorial por x menos 8 elevado al cubo, donde f, la triple derivada de la función f de x en su valor absoluto es menor o igual a este valor m mayúscula. Es decir, el valor absoluto de la triple derivada de x está acotada por m mayúscula. Como x es mayor o igual que 7, tenemos que x a la 8 tercios es mayor o igual que 7 a la 8 tercios y de esa manera tenemos que la triple derivada de la función con respecto a x es igual a 10 entre 27 por 1 entre x a la 8 tercios y esto es menor o igual que 10 entre 27 por 1 entre 7 a la 8 tercios. Y esto, por supuesto, es menor que 0.0004.
En estos términos, si x está entre 7 y 9, la aproximación en el primer ejemplo no difiere en más de 0.0004 del valor real. Esto también lo podemos ver en esta figura, donde se muestra que las gráficas de y igual a la raíz cúbica de x y y igual a el polinomio de Taylor de orden 2 están muy cercanas entre sí cuando x está cerca de 8. En la figura inferior se ilustra la gráfica del valor absoluto del residuo de orden 2, calculado a partir de la expresión r, el valor absoluto de r sub 2 igual al valor absoluto de la raíz cuadrada, la raíz cúbica de x menos t sub 2 de x. Sí, entonces es lo que se muestra en este gráfico. Entonces, a partir de la gráfica tenemos lo siguiente, fíjense en los extremos. Eh, Tenemos que el valor absoluto de r sub 2 de x es menor que 0.0003, ¿sí? Cuando x está entre 7 y 9, es decir, está en este intervalo. Así, la estimación del error mediante métodos gráficos es ligeramente mejor cuando se hace a partir de la desigualdad de Taylor, en este caso. Muy bien, si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.